Desde Mar del Plata, costa atlántica argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, el Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. El programa de radio que el Señor nos permite llevar adelante todas las noches, allí en el Expreso de Medianoche, hay un separador allí, ¿no? El locutor nos dice, usted lo habrá escuchado, el locutor nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, ¿verdad? Y qué interesante, ¿no? También nos dice que renovemos, ¿no?, nuestra manera de pensar, el espíritu de nuestra mente. Qué tremendo y qué poderosas son esas palabras, porque realmente nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque venimos, ¿de dónde venimos? Venimos de Egipto, venimos del mundo, tenemos una forma de pensar, hay fortalezas mentales que se fueron arraigando en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y es interesante que a medida que vayamos avanzando en el camino del Señor, porque ¿cuántos saben que en el camino del Señor hay que avanzar? ¿Qué camino tenemos que avanzar? Y esto es bien importante, ¿no? Porque si decimos que tenemos que avanzar, tenemos que saber en qué dirección avanzar. Nosotros comenzamos siendo oyentes en el camino del Señor, para llegar a la estatura de creyente. Ay, 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 gloria a Dios. ¿Y nos quedamos ahí? No creo que nos tengamos que quedar ahí, porque tenemos que llegar a ser discípulos. ¿Y nos quedamos ahí? Y no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que llegar a ser amigos. Y si profundizamos un poquito más, tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Y parecería una contradicción, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué ocurre? Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 12, y aquí está el interrogante que quisiéramos revisar un poquito en esta tarde. Mire, dice Juan, gloria a Dios, gracias Jesús, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí?
Ahora, vamos a la Biblia de las Américas en este mismo versículo, por favor. Capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios. Aquí nos está sugiriendo algo la palabra del Señor, amén. Aquí nos está dando a entender algo de que necesitamos llegar a ser hijos de Dios. Esto da lugar a que podamos alcanzar comprensión de que hay un proceso en nuestra vida. No, pero cuando aceptamos a Cristo ya somos hijos de Él, gloria a Dios. Y podemos decir que sí, y también podemos decir que no, porque si profundizamos un poquito en las Escrituras, es como que aquí nos está dando a entender algo muy importante. Estamos hablando de un proceso que, o sea, del crecimiento, del desarrollo del creyente, de la evolución del creyente. Por eso nos dice esta versión, ¿no? Dice, llegar a ser hijos de Dios. Mire, vamos a la Biblia. ¿Tenés pellita ahí? Esta versión, mire esta versión, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y hay otras versiones más que también mencionan justamente esto y qué importante es, ¿no? Llegar a ser. Entonces, fíjense, o sea, cuando el Señor, nosotros llegamos a Cristo, creemos en su nombre, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, somos perdonados a través de ese derramamiento de sangre allí, creemos en la cruz del Calvario, lo que allí ocurrió, creemos en el Hijo de Dios, creemos en aquel que vino, murió y resucitó y nos dio la bendición de la salvación. Entonces, lo interesante es que hay un proceso luego que se va desatando en nuestro caminar, porque en la mayoría de nosotros, fíjense, hay personas que de repente aceptaron a Cristo porque le dijeron, bueno, ¿no das más? Sí, bueno, vení, repetí conmigo. Y sin entendimiento, ¿verdad? Le hicieron hacer la oración de fe y aceptaron a Cristo. Otros que le hablaron un poquito más, alcanzaron un poquito más de entendimiento y ya empezaron a notar la necesidad realmente de ir a Cristo y acudieron al llamado que el Señor les está haciendo y abren su corazón para recibir a Cristo. Pero yo estoy hablando de un proceso que comienza justamente ese día, de ahí en adelante. Y a esto estoy haciendo referencia. Les dio el derecho, o sea, recibimos un derecho. ¿Cuándo? Cuando lo aceptamos, ¿verdad? Recibimos salvación y también un derecho, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero también vemos que hay todo un proceso en el medio, ¿no? De oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a amigo y por último llegar a ser hijos de Dios. Y esto es bien interesante. Yo quiero profundizar un poquitito en cuanto a esto, ¿no? Gloria a Dios. Mire, ahora, lo interesante de esto es que hay cuestiones que necesitamos revisar en las Escrituras conforme al proceso que el Señor está desatando en nuestra vida. No es igual el proceso que el Señor desata en una vida de oyente a creyente, no es lo mismo que de creyente a discípulo. Es como que es un camino ascendente, vamos avanzando, ¿verdad? Entonces vemos que el trato que el Señor tendrá con un oyente hasta convertirlo en creyente es uno, ¿verdad? Pero será algo distinto, cambiará, evolucionará, crecerá un poquitito más ese trato cuando ese creyente se deja de ser creyente para transformarse en un discípulo. Y ese discípulo cuando se transforma en un amigo de Dios, mucho más. Y aún, mucho más cuando ese hombre, esa mujer de Dios se transforma en un hijo de Dios. Entonces, es importante que en cada estatura que nosotros podamos ir alcanzando en el Señor, vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está ministrando en este tiempo conforme a la estatura que cada uno de nosotros hemos alcanzado. Mire, yo quiero que me acompañe, vamos a Marcos, capítulo 13, versículo 34. Vamos a ver otras versiones que son muy importantes, pero primero leamos la Reina Valera. Dice, es como el hombre que yéndose lejos
dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ahora, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y entonces le digo a vosotros, velad. Ahora, lo interesante de esto es que aquí vemos, ¿no? Vemos, si le acercamos la lupa, ¿no?, a esta historia, a esta parábola, ¿no?, vemos que hay una similitud maravillosa y preciosa con la segunda venida de nuestro Señor. Fíjense que dice, el hombre que yéndose lejos, si se fue lejos es porque ya estuvo. Nuestro Señor ya vino, Él ya vino para salvación de la humanidad, ¿verdad? Y dejó, ¿no?, y se fue, gloria a Dios. Pero lo interesante de esto es que dejó, delegó. En esta versión dice autoridad. Vamos a la traducción Nuevo Mundo. Es como un hombre que al viajar al extranjero dejó su casa y dio autoridad a sus esclavos. Gloria a Dios. Y la palabra esclavo, ¿no?, al pueblo de Dios, al creyente, al hijo de Dios, ¿no?, al amigo de Dios, es como que le cae media mal, porque es como esclavo. Si yo recibí libertad en Cristo, aquellos que nosotros aceptamos a Cristo, hemos recibido nueva vida, hemos dejado la esclavitud. ¿Cuántos entienden esto? ¿No? Hemos dejado la esclavitud. Entonces la palabra esclavo es como que de repente, es como que decimos, no, esto no puede ser para mí, porque yo no soy esclavo, ¿no? Pero aquí no estamos hablando del esclavo del pecado, sino que estamos hablando de otro tipo de esclavo, del esclavo por amor. Amén. ¿Recuerdan la palabra doulos en los originales, que significaba esclavo por amor? Haciendo referencia a la ley que estaba en vigencia en aquellos días para el pueblo del Señor, en donde un esclavo, alguien del pueblo de Dios que tenía un esclavo, un servidor, un siervo, trabajando en su casa, podía tenerlo trabajando 6 años. Y en el 7º año tiene que dejarlo libre. Ahora, si ese esclavo que estaba al servicio de su señor, al señor de la casa, él quería seguir quedándose en la casa, él podía hacerlo. O sea, él estaba libre, él tenía libertad de poder irse, en libertad ya comenzar una vida nueva. Pero si por amor a la casa, por amor al amo, se quedaba, no había ningún problema. Se le hacía una marca en la oreja para que todos sepan que había allí un siervo por amor a la casa, por amor al amo. Entonces, aquí está haciendo referencia a este tipo de esclavo. No al esclavo que está prisionero allí, privado de su libertad y lo están oprimiendo, sino todo lo contrario. Y todos nosotros que estamos abrazando la fe de Cristo, deberíamos procurar cada día ir renovando el espíritu de nuestra mente para no rechazar la palabra esclavo. Fíjense, cuando Jesucristo se presenta aquí en carne y en sangre, en una oportunidad está frente a los religiosos de la época, a gente preparada en letras, preparada en la palabra, etcétera, etcétera, maestros de la ley. Ahora, y en un momento los llama esclavos, y ellos es como que se espantaron un poquito, ¿no? Dijeron, ¿cómo esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie, porque es como que hay un rechazo, aún en nuestra época, en nuestros días, en nuestra vida, también nos puede ocurrir lo mismo. ¿Verdad? Porque de repente podemos llegar a aceptar que un día fuimos esclavos del mundo, del pecado, del diablo, lejos de Cristo. Pero hoy, estando en la iglesia, estando en el Señor, ¿cómo vamos a ser esclavos? ¿No? De ninguna manera. Entonces rechazamos esto, pero yo quiero hacer la salvedad que aquí en esta palabra está haciendo referencia a los esclavos por amor. Aquellos que por amor están sirviendo al amo. Y qué interesante es esto, ¿no? Porque si somos el creyente de verdad, tiene que saber que tiene un amo. Gloria a Dios. El creyente de veras, amén, tiene que saber que está sirviendo a un amo. ¿Cuánto entienden esto? Esto es muy importante, ¿no? Pero no estamos hablando de un amo tirano, malvado, injusto. No, hermano. Estamos hablando
de esclavos por amor. Tener nuestro corazón dispuesto en cada momento para este Dios maravilloso que nos ha llamado y nos ha regalado una vida nueva. Entonces, cuando llegan a mis oídos esas palabras, ¿no?, que escucho cada noche, yo pienso en esto, ¿no? Pienso en qué importante es cambiar nuestra manera de pensar. Ir despojándonos de viejos pensamientos y viejos conceptos que nos ligan, ¿no? Nos ligan justamente al pasado, nos ligan a la tierra, cuando el Señor espera que todos nosotros podamos ser esclavos por amor de Él. Conectate con nosotros. El Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. Vamos a Lucas 24:49. Los versículos que leíamos hace unos instantes hablaba de delegar, ¿no? De darle a los esclavos los poderes. Amén. Bien. Aquí en Lucas, la Biblia nos dice, son palabras de Jesús, gloria a Dios, son minutos antes de la ascensión, ¿no? Un instante antes de la ascensión, antes que suba a la diestra del Padre. Y dice, versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está haciendo referencia a la llegada del Pentecostés, está haciendo referencia a la llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban todos unidos allí en ese lugar. Ahora, veíamos recién en el versículo que nos ocupaba la similitud que tiene esta parábola con la venida de nuestro Señor. Ese Señor que estuvo aquí y se fue al extranjero, gloria a Dios, se fue allí a los cielos. El libro de los Hechos dice que está siendo retenido allí hasta la restauración de todas las cosas, y luego vendrá por su iglesia amada, y luego todo ojo le verá, ¿verdad? Y lucharán contra el Cordero los vencerá, y esto será algo maravilloso. Ahora, lo interesante de esto, y vemos aquí en el capítulo 24, versículo 49 de Lucas, en donde les da una instrucción el Señor, ¿no? Una instrucción, gloria a Dios, una instrucción maravillosa, donde dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Y la palabra que leemos decimos que delegó sus poderes a los esclavos, aquellos que estaban confirmados como esclavos. Esto es interesante, no a cualquiera, sino a los que estaban confirmados como esclavos, aquellos que realmente actuaban como esclavos, ¿verdad? Y no estoy hablando de esclavos que están siendo oprimidos, sino en esclavos que respetan y aman a su amo. A esos le dio poderes, gloria a Dios. Amén. Y mira qué similitud con los días aquellos en donde antes de la ascensión les dijo a todos, quédense todos juntitos porque recibirán poder. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Y en cuanto a estos poderes, también de alguna manera nosotros tendríamos que revisar un poquito las Escrituras conforme a la etapa que estamos viviendo en esta evolución en Cristo Jesús, porque es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Fíjense, hermanos, si nosotros estamos en la estatura de oyentes a creyentes, por ejemplo, y nos dicen que el Señor nos dará poder, ¿qué nos imaginaríamos nosotros? Andá a saber, ¿no? Echaríamos a volar la imaginación y no sé, poderes sobrenaturales, milagros, prodigios, maravillas, un martillo que viene del cielo y lo agarramos y nos da poder, la espada de He-Man, qué sé yo, no sé, un montón de cosas. A medida que vamos avanzando, el martillo no viene, la espada tampoco, gloria a Dios. Los milagros no aparecen. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿de qué poderes estamos hablando? Por favor, tremendo. O fíjense, si nosotros tomamos el grueso del... No, cada creyente, en cada iglesia, en cada pueblo, en cada nación. ¿Ustedes ven que el Señor haga milagro por todos los creyentes? El Señor escoge, de repente, ¿no?, da regalos a los hombres, entre ellos el don de sanidad en alguno, el don de hacer milagros, el don de fe, sí, ¿cómo que no? Pero vamos a, si la cosa fuera que todos somos hijos de Dios, si todos hemos llegado a esa estatura, nosotros no vemos que el Señor
a través de cada uno de los creyentes esté desatando su poder. Ay, ay, ay. Entonces necesitamos seguir avanzando en el Señor, escudriñar en las Escrituras y que el Espíritu Santo nos vaya revelando, nos vaya mostrando de qué estamos hablando. Amén. Porque esto realmente es muy importante, porque podemos estar esperando cosas que jamás ocurran. Y no hay peor cosa que perder tiempo. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos cada paso que estamos dando y que tiene que ser pasos hacia adelante y hacia arriba, y que nuestra manera de pensar vaya cambiando. Fíjense, recién hacíamos mención al hecho de que en el mundo, en Egipto, nosotros fuimos adquiriendo una manera de pensar, una manera de actuar. Luego llegamos a Cristo, obviamente que llegamos en calidad de oyente primero, creyente después, y ahí andamos avanzando. Pero lo interesante de esto es que conforme a la estatura que nosotros vamos teniendo en Cristo, gloria a Dios, también va de la mano con la comprensión que alcanzamos, con el entendimiento que vamos alcanzando. Un oyente no ha alcanzado el mismo entendimiento que un discípulo. No estamos hablando solamente de tiempo recorrido, sino que estamos hablando de alcanzar sabiduría de Dios, obviamente. Estamos hablando de alcanzar entendimiento que venga de parte del Señor, comprensión. El Señor nos dice, lo que ustedes hoy no entienden, mañana lo entenderán. ¿Qué significa eso? Que a veces pasamos por valles de sombra, de muerte, y no entendemos por qué estamos pasando por allí. A veces pasamos por distintas pruebas y no comprendemos. A veces nos pasan ciertas cosas y decimos, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Pero llega el momento en que avanzamos un instante y conforme a la voluntad de Dios, allí entendemos. Ahí nos damos cuenta. ¡Wow! Mira, qué tremendo esto. Hace muy poquito unos hermanos me decían, yo no... Realmente esto que estamos viviendo en estos días, si no tuviéramos la administración que el Señor nos está dando en estos días, no lo podríamos haber sobrellevado. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo y bien interesante, porque a medida que nosotros vamos caminando en el Señor y vamos abriendo nuestro corazón para recibir de Él, Él corre con una ventaja, Él sabe lo que nosotros vamos a vivir, la etapa que vamos a atravesar, y nos va a ministrar conforme a lo que necesitamos en aquellos momentos. Esto es muy importante. A mí me llama mucho la atención la administración personal que tenía mi pastor conmigo. Era, gloria a Dios, cortante y bravo era, gloria a Dios. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué tanto lo haré enojar? No se trataba de eso. Se trataba de que no lo comprendí en aquel momento, ¿no? Obviamente. Pero llegado el momento, luego de algunos años de caminar en el Señor, yo me he dado cuenta que si no hubiese sido ministrado de esa manera, no hubiese perseverado hasta aquí. Por las distintas cuestiones que tuve que enfrentar en mi caminar en el Señor, ¿verdad? Distintas decisiones que hubo que tomar en el Señor. Y que seguimos tomando y que seguimos viviendo. Entonces toda esa administración yo hoy le encuentro sentido, en aquel momento no. Y de eso nos habla la Biblia. Por eso quiere decir que a medida que vamos avanzando en Cristo, no podemos perder de vista esto, a medida que vamos avanzando en Cristo, el Señor nos va ministrando para lo que viene. Por eso que la palabra de Dios es para mañana, no es para hoy. La palabra de Dios es para lo que viene en nuestra vida. Hoy estamos, o en estos días, estamos recorriendo las Escrituras y viendo la importancia que tiene un esclavo por amor. Y primeramente tenemos que dejar entrar la palabra esclavo, porque es como que no nos cierra demasiado. No, esclavo, no. Pero tenemos que comprender lo que es un esclavo por amor. Estar al servicio de Dios por amor. Amar su casa, amar su iglesia. Esto es muy, pero muy importante. Vamos a avanzar un poquitito y yo quiero que me acompañe, gloria a Dios. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión de esto, el Señor entrega los poderes ¿a quién? A los esclavos, a sus siervos. Amén. Ay, Señor amado, vamos a avanzar un poquitito. Mire, vamos a Hechos, capítulo 16. Allí en el versículo 1 en adelante. Mire, Hechos
Gloria a Dios. Mire qué interesante lo que vemos aquí. Gracias, Señor. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Gloria a Dios. Mire. Después llegó a Derbe y a Listra, dos ciudades, dos parajes, ¿no? Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí vemos en el versículo 1 hasta el 5 claramente que hay un proceso, hay un desarrollo, hay un camino, hay una evolución en el creyente. Fíjense qué tremendo. A este muchacho Timoteo lo toman de allí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque vio en él unas cualidades importantes, el Señor se lo marcó y se fue con él. Tuvo que pasar por la circuncisión a causa de lo que iban a tener que enfrentar. ¿Amén? Y iban a tener que seguir avanzando, y a medida que iban pasando por las distintas ciudades, por las distintas aldeas, iban dejando, ¿no? Iban dejando esas enseñanzas, iban sentando doctrina, iban confirmando a las iglesias, a los hermanos. Entonces, a medida que, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué yo me acuerdo tanto de mi pastor? ¿Nunca se preguntaron por eso? Todos nos vamos a acordar de nuestro pastor. ¿Saben por qué? Porque vamos a caminar y el pastor va a estar cerca. Y en ese caminar vamos a aprender, en ese caminar se va a desarrollar nuestra vida, en ese caminar se va a ir abriendo el panorama, gloria a Dios. Esto es muy importante. Fíjense que de repente hasta ocurre lo mismo, hasta en un oficio, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien quiere aprender un oficio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que trabajar primero? Se tiene que unir al oficial, ¿ven? Y caminar con él. Y a medida que va avanzando, va evolucionando y va creciendo hasta transformarse en una persona idónea para desarrollar tal tarea. Lo mismo ocurre en el camino del Señor. El camino del Señor es un camino de evolución. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, de repente hay gente que dice, yo en Cristo me estoy estancando. ¿Y por qué te estás estancando? Es la pregunta. Y porque, fíjate, empezamos juntos con fulano en el Evangelio. Y él ya está allá y yo estoy acá. ¿Y si Dios te quiso acá y él lo quiso allá? ¿Qué problema hay? O sea, esa no es aquí no hay un enfoque correcto de la situación. Pero sí es importante que sepamos que el Señor quiere, efectivamente, que evolucionemos. Pero la evolución principal se tiene que dar en la azotea, en la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, porque necesitamos una transformación del espíritu de nuestra mente. Y la palabra del Señor llega a nuestra vida para que esa transformación se vaya generando, se vaya desatando. En la casa de Dios hay un lugar especial para vos. Te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, a partir de las 18 horas. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, calle Ex 163. Continuamos ahora con más del Expreso de Medianoche. Solo adiós. Miren lo que dice Mateo 13:38. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. El campo es el mundo, es la explicación de la parábola, de la cizaña, ¿verdad? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Entonces hay hijos del reino.
Gloria a Dios. Hijos del reino, esto es bien importante. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ay, Dios mío, ¿cómo? Vamos de vuelta. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uy, no. No, esto no puede ser, pastor. Gloria a Dios. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a escudriñar un poquitito aquí Mateo. Mire, estamos ¿en dónde? Mateo 8:12. Mire, vamos a avanzar aquí un poquitito, por favor. Aquí hay algo bien interesante. Dice la Biblia, gloria a Dios. Jesús sana al siervo de un centurión, en el versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, el paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Entonces el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y el criado sanará. Recuerden esa historia, ¿no? El versículo de Dios dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mire qué tremendo esto, mire qué tremendo. Aquí cuando habla de hijos del reino, en este contexto, estamos viendo una estatura de hijo. Amén. Porque esto es muy importante. Fíjense, versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. ¿De qué está hablando? De gente que se va a salvar. Gente que va a estar allí, ¿no? Con los patriarcas que van a ser salvos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y él estaba haciendo referencia aquí a alguien que no era creyente. Sin embargo, reconoció la bendición de Jesús y a diferencia de los demás que sí eran creyentes, este tenía fe y le dijo: solamente di la palabra porque no soy digno. Algo que los otros hijos no lo decían, ¿verdad? Entonces, mire qué importante eso. Dice, hay hijos del reino que son hijos, pero serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, esto es muy importante. Por eso el camino del creyente es un camino de evolución, un camino de crecimiento, de desarrollo. Pero no estamos diciendo tengo que sumar tantos años para tener antigüedad, como en el trabajo secular. No estamos diciendo no tengo que conocer más Biblia, tengo que saber hacer más estudios bíblicos, me tengo que recibir en el seminario, tengo que tener el diploma de instituto bíblico. Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de realmente rendir nuestra mente y nuestro corazón al Creador, a nuestro Señor. Y que de una vez por todas cambie, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocar las cosas. Fíjense, cuando el Señor quiere que nuestra manera de pensar cambie, muchas veces nos va a rodear de situaciones que no entendemos y que nuestra razón ni siquiera quiere entender. Pero el Señor estará allí al lado tuyo. Yo recuerdo una oportunidad, no tenía demasiado tiempo en el Señor, gloria a Dios, pero ya tenía algún tiempo. Y caminando este camino precioso del Señor, gloria a Dios, recuerdo que el Señor me da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad laboral. Y yo lo viví intensamente, porque no era solamente el hecho de decir, bueno, voy a tener una salida para sustentar mi casa, para sustentar la familia. No, yo lo viví especialmente porque había dejado Egipto, ¿verdad? He dejado el mundo. Y el Señor me metió en un proceso para hacerme entender muchísimas cosas que yo antes no entendía. Y cuando viene la oportunidad de poder desarrollarme laboralmente,
luego del proceso en el cual el Señor me había metido, para mí fue algo muy lindo porque lo viví intensamente como una nueva oportunidad que Dios me daba, no simplemente el hecho de tener un salario. Entonces, comenzó esa etapa y recuerdo que lo primero que me ocurre es que me estafan. Digo, no, Señor, por favor, no, justo ahora no, o sea, si me pasa entre un año a lo mejor hago un capitalcito y me voy a firmar, pero ahora no, gloria a Dios. Entonces, allá me fui a orar, decís vos, no, me fui al deudor. Y allá iba y venía, y yo iba y venía, un surco había hecho, ¿no? Gloria, y siempre la negativa, siempre la problemática. Hasta que un día, ¿a dónde iba yo? A la casa del deudor. Y yo iba para allá, gloria, y en el camino me habla el Señor. Y me dice, no es así. ¿Y cómo es? Así no es. Yo soy el que guía los caminos a partir de hoy, no vos. Y no llegué hasta la casa, es más, no fui más a la casa. No lo molesté más, gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces pero fue tan fuerte, ¿no?, estas palabras del Señor. Entendí con todo mi corazón que Él estaba hablando. Que regresé a mi tarea y digo, bueno, la lógica dice que estoy arruinado. La lógica dice que, bueno, la intención fue buena, pero salió todo mal, gloria a Dios. Pero lo que yo no sabía en aquella época, que la matemática de Cristo no es la misma que la que tenemos nosotros los terrenos. Amén. Entonces, inexplicablemente, milagrosamente, sobrenaturalmente, empezaron a ocurrir una serie de cosas que yo ni siquiera entendía. Y el Señor me empezaba a prosperar. Impresionante, gloria a Dios. Habrán pasado varios meses, ¿no?, cuando ya el Señor mostró que Él estaba en el asunto, cuando el Señor mostró que Él es el que tiene que ejercer señorío sobre mi vida y que no nosotros tenemos que tener a Cristo como una posible solución de algún que otro problema, no, sino que debe ser el Señor de nuestra vida y nosotros sus esclavos por amor, gloria a Dios. Después que pasó un tiempo y el Señor me hizo comprender eso, amén, apareció el deudor y me canceló su deuda. No fui yo, fue Él, amén, a su tiempo. Y en el medio de ese tiempo, en ese mientras tanto, el Señor dejó una enseñanza. Bueno, eso es lo que ocurre en nuestra vida cuando nosotros vamos caminando en el Señor. Todo lo que nos pasa, todas las cosas que vivimos, las experiencias que tenemos, son una enseñanza de parte del Señor. A veces las sufrimos, a veces vivimos etapas y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Pero todo tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo y fundamentalmente apunta el Señor a que cambie nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Debe ser renovado el espíritu en nuestra mente. ¿Amén? Mire qué interesante, hijos del reino que se van a las tinieblas de afuera. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire qué interesante, de oyente a creyente es un paso medio rápido, pero de creyente a discípulo hay que correr un trecho más largo. En el trecho del creyente, ¿no?, esta palabra no se deja entrar. ¿Por qué? Porque es imposible. Podemos llegar a decir nosotros en la estatura de creyente que un hijo de Dios se vaya a las tinieblas de afuera. Porque se nos ha ministrado tanto, y gloria a Dios por eso, pero se nos ha ministrado tanto, ¿no?, la misericordia y el amor de Dios, que no podemos ver, ¿no?, a Dios como un juez justo. Y tampoco nos podemos ver a nosotros, ¿verdad?, como pecadores que hacemos enojar a Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, el enfoque va cambiando, porque ya vamos profundizando un poquito más en el conocimiento del Señor y también el conocimiento de las Escrituras, y nos vamos a dar cuenta. Hoy, por ejemplo, muchos de nosotros ya comprendemos que habrá muchos creyentes que se van a tener que alejar de Él avergonzados. Esto es tremendo. Creyentes que se alejarán de Él avergonzados, pero creyentes al fin. Habrá creyentes que se queden en la tribulación. Y en nuestra estatura de haber dejado atrás el escalafón de los oyentes para transformarnos en creyente, ni hablábamos de ello.
Porque decíamos automáticamente, ya el Señor me limpió, me libertó, la sangre de Cristo me hizo libre, yo ya estoy en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, la cosa va, a la medida que vamos evolucionando, vamos alcanzando mayor entendimiento. Y ese mayor entendimiento, ¿saben cómo se llama? Temor de Dios. Cuando empieza a crecer el temor de Dios en nuestro corazón, entonces ya vemos las cosas de otra manera. Miren, vamos a avanzar otro poquitito. Gloria a Dios, los hijos del reino. Ay, ay, ay. Lucas 16, 8. Gloria a Dios. Lucas 16, 8. Miren, vamos juntitos aquí, que aquí hay algo lindo también. Mire cómo el camino del creyente va evolucionando. 16, 8. El capítulo 16 es la parábola del mayordomo infiel. Dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es tremenda esta parábola, ¿no? Porque es como que, ¿cómo el amo va a alabar a este hijo malo? Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Tremendo porque de repente nosotros éramos tremendos sinvergüenzas y de temer éramos allá en el mundo. Llegamos a Cristo y nos transformamos en sonso a veces. Porque tenemos tanto miedo de volver a meter la pata, ¿no es cierto?, que de repente el mundo nos termina avasallando y pasando por encima. Y fíjense que aquí hay una parábola, y lo que está registrado en la Biblia es para nuestra enseñanza. El amo, ¿a quién está representando? Está representando a nuestro Señor. Y fíjense que dice que lo alabó, no porque hizo las cosas mal, sino porque fue sagaz. No es que el Señor está respaldando al mayordomo este infiel, de ninguna manera. Pero alabó que su sagacidad. Y en la parábola nos muestra a nosotros, ¿no?, hijos de la luz, todos nosotros, nos muestra que los hijos de este siglo son más sagaces. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Y fíjense lo que dice en Lucas 16, 9. Dice, yo os digo, Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Tenemos comparar de este versículo 9 del capítulo 16? A ver si podemos comparar un poquitito, porque esto es bien interesante, es importante lo que aquí dice. Miren, gloria a Dios. Ganad amigos con esa riqueza de iniquidad, para que cuando os venga a faltar, os reciban en las moradas eternas. Haced amigo con las riquezas de maldad, para que cuando éstas falten, seas recibido. Vamos a avanzar un poquitito más, a ver. Gloria a Dios. Haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa todo esto? Tenemos traducción en lenguaje actual, a ver si podemos ver esa versión. Gloria a Dios. Ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se le acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. Medio raro esto, ¿no? ¿No es cierto? Es medio raro. ¿Cómo es esto? Gloria a Dios. Pero miren qué interesante lo que dice el día. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se le puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién le confiará lo que sí es valioso? Entonces acá ya se aclara la cosa. Si no se le puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Fíjense qué tremendo. El mayordomo, el esclavo, el siervo, todas estas figuras son importantes. ¿Se le dará qué cosa? Lo pondrán a administrar lo que no es de él. ¿Qué le pasó a David cuando estaba en la tapa donde lo vienen a buscar y lo ungen como rey? Lo mandan de vuelta al campo a pastorear allí las ovejas de su padre.
cuando le había recibido un reino. Pero él tenía que ser fiel ahí, en esa etapa, para poder alcanzar la otra etapa. Esto es tremendo. Entonces esto es muy importante. En el camino del creyente, mientras que el creyente va evolucionando, tiene que alcanzar fidelidad con lo ajeno para que cuando le den lo propio, sea sabio. ¿Amén? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Está poniendo el ejemplo de este mayordomo que era sagaz con las ganancias deshonestas. ¿Amén? Y está diciendo, los hijos del reino, los hijos de la luz, los hijos de Dios, muchas veces no tienen esa sagacidad. No están tan despiertos ni están atentos y no son fieles. Es impresionante esto. Entonces, por otro lado, la Biblia nos dice que tenemos que ser mansos como palomas y sagaces como la serpiente. Entonces, tenemos que lograr un equilibrio. No quiere decir que nosotros tenemos que volver a nuestra vieja manera de pensar, donde estábamos involucrados en el mundo y no nos importaba nada. No. Sino que nos está diciendo que tenemos que lograr un equilibrio. Nosotros nos transformamos en creyentes por amor y por misericordia de nuestro Dios. Nos ha regalado una nueva vida. Pero no nos podemos dormir. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el dial. Vamos a avanzar otro poquito. Gloria a Dios, el Señor es bueno. ¿Cuánto? Y aquí hay una que me gusta. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Me gusta esta. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 5. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros versículos, vamos. Qué lindo es el Señor, hermano. El versículo 1 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque todos ustedes, todos vosotros, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan de noche. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de salvación y con el yelmo de la salvación. Entonces fíjense que aquí vemos que en este camino de la evolución, del desarrollo del creyente, tenemos que transformarnos en hijos del día. Y interesante esto del hijo del día, ¿no? Porque el versículo 5 exactamente dice, no somos de la noche. Y aquí no está hablando solamente de que nos salgamos después de las 6 de la tarde, sino que está diciendo, mire, que los que duermen, de noche duermen. O sea, cuando está hablando, ¿no es cierto?, de los de la noche, está hablando de los que están dormidos, los que no velan, los que no están aguardando al Señor a sus puertas, los que en vez de avanzar, van retrocediendo, van perdiendo de vista la venida del Señor. Entonces las Escrituras nos enseñan que el creyente que realmente evoluciona no puede perder de vista la venida del Señor. Y es más, en el versículo 17, gloria a Dios, 18, dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Y de qué habla? A partir del versículo 13, la venida del Señor. Amén. Entonces, mientras el Señor viene, nosotros le esperamos. Y mientras le esperamos, podemos avanzar o retroceder. Esa es la etapa que se tiene que ir dando en nuestra vida. Y se puede dar una etapa de evolución
una etapa de involución, una etapa de crecimiento o una etapa de retroceso. Eso depende de nosotros. Pero hermanos míos, para que podamos crecer, mire, si yo a ustedes los lleno de motivación, ¿verdad? Y le digo, mire, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, la meta nuestra es esta, tenemos que alcanzar esta otra. Entonces el creyente se va motivando. ¿Amén? Hay premios y castigos y el creyente se motiva, como en el mundo. ¿Amén? Como en una empresa. Ahora, estamos hablando de algo bien poderoso. Estamos hablando de ir creciendo, de ir avanzando, de ir evolucionando, esperando. ¿Y nosotros qué tenemos acá? El que espera, desespera. Porque fue eso lo que nos enseñaron siempre. Fue eso lo que escuchamos siempre. Y es precisamente de eso lo que nos tenemos que despojar. ¿Por qué se piensa que escuchamos eso tantas veces nosotros? Ay, a mí lo que me cuesta es la paciencia, pastor. ¿Y por qué te piensas que te cuesta? Porque la tenés que tener. Pero dice la Biblia que la prueba produce paciencia. Yo no quiero prueba. Cuando vas a decir yo no quiero prueba, te diciendo yo no quiero paciencia. Si no tenés paciencia, no podés esperar al Señor. Oye, esa vos la ves vos así nomás, pastor. Es que yo la estoy empezando a ver así porque está cambiando mi manera de pensar. Y es justamente lo que el Señor nos está sugiriendo en estos días. Cambien el espíritu de su mente, renuévenlo, empiecen a ver las cosas de otra manera. No se enfoquen solamente en todo lo terrenal, no se enfoquen solamente en todo lo que ocurre a su alrededor. Empiecen a elevar su mirada hacia los cielos. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. ¿Podemos creer eso? Y pero la verdad que morir no va a morir todo. Y sí, morir no va a morir todo. Yo no conozco a ninguno que haya vuelto allá. Y no, y claro. Entonces todos esos conceptos no nos dejan creer la palabra. No nos dejan creer la palabra. La rechazamos sin darnos cuenta. Esto es poderoso, hermano. Algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. ¿De quién está hablando? No me hagas así, decime, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De nosotros. ¿Por qué? ¿Y qué pasará? Fuerte y claro, a ver. Exactamente. Con seguridad, diría, ¿no? Ahora fíjense, les aseguro que algunos de ustedes, no todos, algunos. ¿Y por qué no todos? Y porque van a ser algunos los que crean. Van a ser algunos los que renueven el espíritu de su mente. Algunos no van a morir hasta que me vean reinar. Y no vamos a morir, pero nos vamos a ir. Entonces ahí ya entra a correr otra historia. Todos nosotros estamos esperando al Señor, ¿no? Claro. ¿Y si nos vamos nosotros antes? Y bueno, pero estamos esperando al Señor, gloria, que venga Él, ¿no? ¿Y si nos vamos nosotros antes? Pero acá dice que no vamos a morir, no vamos a reinar o no vamos a morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero aunque esté muerto, ¿qué dice que no va a morir? Entonces está hablando de los arrebatados. Entonces, esto es tremendo, hermano. Fíjese que tanto sea para la venida del Señor, cuando Él venga a buscar su iglesia, o que nos vayamos nosotros primero, es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que prepararnos de la misma manera. Y no, pero la bendición está en que nos vayamos vivos. ¿Y por qué? Pero bueno, está bien, gloria a Dios. Algunos nos van a ver muertos. Seguro que esto va a ocurrir. Nosotros creemos que tenemos muchas posibilidades de que seamos esta generación. Pero si no es lo mismo. Porque nosotros nos tenemos que preparar de la misma manera. Porque lo interesante de esto es que todos los que murieron en Cristo murieron con una estatura.
Esto es muy importante, hermano. Y esa es la estatura que nosotros tenemos que procurar ir alcanzando cada día. Por favor. O sea, el hecho de que estemos en la iglesia, el hecho de que decimos, bueno, yo ya voy a la iglesia, me congrego los domingos, listo, yo si me muero, ya está. Sí, ya está, claro que sí, cuando te morís ya está. Pero el asunto es que, ¿cómo terminamos nuestra carrera? ¿En qué estatura terminamos nuestra carrera? A eso está haciendo referencia el Señor. ¿Qué evolución estuvimos dando, avanzando? ¿Qué camino recorrimos? ¿Qué pensamiento tenemos? ¿Qué nos sugiere estas palabras? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando leemos? Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Qué lindo, hermano. ¿Será solo para los discípulos? Creo que la palabra de Dios es para todos nosotros. Amén. Y lo creo con todo mi corazón y sé que también vos lo crees. Entonces, esta palabra es para nosotros. Y porque hay una resistencia a poder aceptarla y vivirla. Y la resistencia está porque aún la manera de pensar está siendo trabajada por el Señor. Y resiste. Es como la rueda del alfarero dando vueltas. Gira y gira y el barro a veces se resiste. ¿Y qué tiene que hacer el alfarero? Tiene que terminar con él, deshacer la pieza y volverla a hacer. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. A mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos el Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.